Bendiciones, buen día. Damos gracias al Señor porque una vez más me da la oportunidad de poder compartir con ustedes a través de este video y de esta reflexión en la palabra del Señor. Les animo para que puedan compartir este video y puedan suscribirse también a este canal para que sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor, sigamos reflexionando en la palabra de Dios, ya de que el apóstol Pedro dice en sus cartas: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Dios quiere que crezcamos a través del conocimiento de su palabra, basados en la doctrina bíblica de la palabra del Señor. La palabra del Señor también dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y hoy vamos a hablar específicamente del culto o la alabanza en el culto a Dios. ¿Qué es la alabanza en el culto? ¿Cómo vamos a alabar al Señor? ¿Cómo podemos hacerlo de la mejor manera que Dios quiere que hagamos? Cuando venimos a la iglesia o venimos al templo, a la casa de oración, como le llamamos, venimos con la disponibilidad y decimos: voy a alabar al Señor, voy a adorar a Dios. Pero ¿cómo es esa adoración? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo pide Dios que sea esa adoración? De eso vamos a hablar. En el Salmo 100 ya estuve hablando en un video, ahí está en el canal de YouTube, pueden verlo. Hablo del Salmo 100 acerca de qué espera Dios de nosotros, con qué propósito Dios nos hizo. Y en esta hora, pues, hoy voy a hablar acerca de la alabanza, en el culto a Dios. Vamos a reflexionar en algunos versículos. Si me atrevo, me tomo el atrevimiento, por decirlo así, me tomo el atrevimiento de hablar de este tema, porque es necesario. Es importante que podamos conocer de estos temas de la palabra del Señor. Número uno, porque son temas de mucha relevancia en la iglesia actual. Porque hoy en día decimos: voy al culto. Pero ¿qué es culto? El culto es algo que se rinde a un ser superior, en este caso a Dios. Y Él quiere que lo hagamos con reverencia. Él quiere que lo hagamos de la mejor manera, como Él pide que lo hagamos. ¿Cómo pide Dios que cantemos, que adoremos a Dios? Eso es lo que vamos a ver. Y quiero que iniciemos reflexionando en la palabra del Señor en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10 habla acerca del pecado de Nadab y Abiú. ¿Qué fue lo que hizo Nadab y Abiú? La palabra de Dios dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y fueron delante de Jehová y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué ofrecieron Nadab y Abiú? Dice que ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron algo que el Señor nunca les había mandado hacer. Ellos estaban improvisando. Ellos estaban haciendo algo improvisado que Dios nunca les había mandado hacer. Y esto lo podemos comparar con lo que hoy en día se hace en la iglesia actual. He escuchado muchas personas, más acá en Nicaragua, no sé en otros países, pero he escuchado muchas personas que dicen: es que debemos de cantar, debemos hacer esto, porque allá en el mundo lo hacíamos. Si en el mundo bailábamos, si en el mundo hacíamos esto, hacíamos lo otro, y si en el mundo gritábamos, andando en el mundo, hoy lo vamos a hacer en la iglesia. Estimado hermano, quizás usted ha pensado esto alguna vez. Y es importante que meditemos, porque el Señor dice que debemos ser imitadores de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros estamos llamados a imitar a Dios, no a imitar al mundo. Si el mundo hace eso, que lo haga el mundo. Pero la iglesia actualmente está siendo influenciada más por el mundo que por la palabra de Dios. La iglesia actualmente está siendo más influenciada por las cosas que se hacen en el mundo que por lo que la palabra de Dios nos dice. En lugar de ser la iglesia que está influenciando al mundo,
La iglesia está siendo influenciada por el mundo, lastimosa y vergonzosamente. Y vemos aquí a Nadab y Abiú que ellos improvisaron. Y quizás podemos decir, pero este fue un pecado delante del Señor. Pero podemos pensar y podemos decir, ellos lo hicieron con la mejor intención. Y sí, pudo haberse hecho con la mejor intención, pero Dios no les había mandado a hacer eso. Y quizás muchas personas, o quizás muchas veces nosotros en la iglesia actual, estemos haciendo las cosas con la mejor intención, con buenas intenciones. Lo podemos estar haciendo para agradar a Dios, entre comillas, para adorar a Dios. Pero la pregunta es, ¿está agradando a Dios eso que estamos haciendo? ¿Estamos complaciendo a Dios? ¿O estamos complaciendo nuestras emociones? ¿O estamos complaciéndonos nosotros? Porque muchas veces queremos complacer a la gente, queremos complacer o atraer a las personas. Hermanos, por mucha más atracción que tengamos en la iglesia, no vamos a complacer a Dios, porque la idea no es atraer a la gente, la idea es ir a la gente. La idea es ir a las personas y anunciarles a Jesucristo, anunciarles el Evangelio, predicarles la palabra del Señor, que conozcan quién es Dios, que conozcan quién es Jesucristo, qué ha hecho Él por ellos. Esa debe ser la intención. Pero es que decimos, pero es que si traemos un grupo musical, y no estoy en contra de los grupos musicales, no estoy en contra de la alabanza a Dios, es algo maravilloso y es algo que debemos de dárselo a Dios, pero debemos hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, no como el mundo quiere que se haga. En la iglesia, donde Dios me tiene pastoreando una congregación muy pequeña, pero gracias a Dios adoramos y exaltamos al Señor. Muchas veces somos criticados porque no cantamos un montón de cantos que se cantan en otros lugares. Y quizás algunos dicen, no, es que esa iglesia es una iglesia muerta, una iglesia que no tiene el fuego del Espíritu Santo, dicen uno. Pero simplemente no es eso. Es porque Dios nos manda a hacer las cosas como Él dice en su palabra, en orden y decentemente, y para la gloria y la honra de Él. Esto no significa que seamos la iglesia perfecta, no, tenemos imperfecciones, pero debemos hacer las cosas de la mejor manera posible y bíblicamente como Dios quiere que las hagamos. La alabanza a Dios en el culto es algo sagrado, es algo que se debe hacer con mucha reverencia, es algo que se debe hacer con reverencia a Dios porque es para Él. Es para Él. Y estoy en contra cuando hay cantos que se cantan que solamente son repetitivos y son egocéntricos, donde todo va involucrado el yo. Yo esto, yo lo otro, en lugar de ser Jesucristo y su obra, en lugar de ser Dios y su obra. Grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, digno de ser adorado. Lindas alabanzas que encontramos en la palabra del Señor. Entonces debemos exaltar a Dios y esa es la importancia de meditar en la palabra del Señor. Porque Dios quiere que hagamos las cosas mejor, como dice el apóstol Pablo, hacer todo en orden y decentemente. Dios le agrada la decencia, a Dios le agrada el orden en nuestros cultos. Y debemos de meditar, debemos de pensar en eso. ¿Qué dice Dios? No qué dicen allá afuera. Porque muchas veces queremos atraer al mundo. Y sí, debemos hacerlo, debemos ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero no lo vamos a traer con el tipo de música, con la batería, con el piano, con la guitarra, con los instrumentos. No, debemos atraerlos con la palabra de Dios. Y luego pues aquí vamos a adorar al Señor con todos los instrumentos que Dios nos provee. Vamos a exaltar al Señor de una manera ordenadamente y con decencia. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Que muchas veces los atraemos con la música. Y el día que no hay música, pues se van. El día que no hay música, dicen, el culto estuvo arruinado.
El culto estuvo triste. El culto tuvo muerto. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente viene por la música, no por que ame al Señor, no porque le ame, no porque quiera adorar al Señor. Si me cuentan, hace unos 50 años atrás no había tantos instrumentos musicales, mayormente en el campo, y la gente allá adoraba al Señor. La gente así exaltaba al Señor y lo hacía con gozo, con alegría. Pero en algunas ocasiones a mí lo primero que me han preguntado no es qué es lo que usted predica. No me han preguntado qué es lo que usted enseña, qué es el evangelio para usted. No me han preguntado eso. Lo primero que me preguntan es qué tipo de música tiene en su iglesia. ¿Tiene órgano, tiene piano, tiene batería, tiene guitarra, tiene esto, lo otro? ¿Qué tipo de audios tiene en la iglesia? El propósito no es ese. Ese no debe ser el énfasis. El énfasis debe ser qué predicamos, qué estudiamos, los temas de relevancia, doctrinales en la palabra del Señor. Ese debe de ser el énfasis. Entonces vemos que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Ellos improvisaron. La iglesia no debe estar improvisando. La iglesia debe estar haciendo lo que Dios dice que hagamos. No debe estar improvisando. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos originales en cuanto a su palabra. No estar imitando al mundo. Que nosotros estemos influenciando al mundo con lo que hacemos en la iglesia. Y no sea el mundo influenciando a la iglesia. Eso quiere Dios de nosotros. Eso está esperando Dios de nosotros como iglesia, como creyentes. Pero ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Dios los mató. Dios los mató. Esa fue la consecuencia de su pecado, de haber desobedecido a Dios, de haber ofrecido algo que Dios nunca les había mandado hacer, de haber hecho las cosas conforme a lo que ellos pensaban y creían. Gracias a Dios que Dios no mata de esa manera hoy en día, sino quizás ya todos estuviésemos muertos por estar improvisando, haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice en su palabra que hagamos. Nadab y Abiú murieron repentinamente. ¿Y de quiénes eran hijos Nadab y Abiú? Eran hijos del sacerdote, de Aarón. Y Moisés le dijo, esto y esto pasó porque ellos hicieron algo que Dios no les había mandado. Y Aarón tuvo que aceptar el pecado de sus hijos. Aarón tuvo que aceptar las consecuencias del pecado de sus hijos porque habían muerto. Dios es justo. Dios es justo. Y Él hizo justicia porque Él no mandó a hacer eso. En Salmo capítulo 100, versículo 4, Salmo 100, versículo 4, la palabra del Señor dice así: entrad por sus puertas con acción de gracia. Aquí David dice, entrad. El Señor dice que debemos entrar por sus puertas el día que nos congregamos con acción de gracia. Y luego dice, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. ¿A quién vamos a alabar? Al Señor. ¿Qué nombre vamos a bendecir? El nombre del Señor. Alabad y bendecid su nombre. Bendigamos al Señor, alabémosle a Él. Hay muchas cosas por las cuales yo no estoy de acuerdo. Y es que muchas veces se cantan o actualmente se están cantando cantos que ni se entienden en la iglesia. Son puro ruido, son pura bulla, puro espectáculo, porque queremos atraer la atención de la gente, pero no estamos pensando en atraer lo que Dios dice de lo que estamos haciendo. Solo estamos queriendo atraer la atención de la gente. He escuchado incluso hasta cantos que se le canta más a Satanás que a Dios. Se le canta más a los demonios que a Dios. Los cantos, todos lo que repiten es Satanás, los demonios.
tantas cosas. Yo creo que eso no agrada al Señor en el culto. Y no estoy diciendo que no podemos hablar de Satanás, no podemos hablar de los demonios. Sí, debemos enseñar, pero no es canto. No hay que cantarle. La Biblia no dice que Dios nos creó con ese propósito para que le cantemos a ellos. Le hemos de cantar al Señor. Y muchas veces la alabanza se ha vuelto algo egocéntrico también. Los cantos tienen que ver con lo que yo hago. Todo yo, en lugar de ser Cristo, en lugar de ser Dios y su poder, sus atributos. Exaltar al Señor por lo que Él es. Ese debe ser nuestro propósito principal cuando nos reunimos en la congregación. Adorar y exaltar al Señor por lo que Él es. Hay muchos cantos hoy en día que más bien contradicen lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque no estamos cantando con el entendimiento. No estamos haciendo las cosas con el entendimiento. Debemos hacer con el entendimiento todo. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, 16 y 17. Note lo que la palabra del Señor dice en estos versículos. Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿A quién le vamos a cantar? Al Señor. ¿Y cómo le vamos a cantar? Dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa esto? Que hay cánticos que no son espirituales. Son llenos de obras de la carne, llenos de emoción, pero de espiritual no tienen nada. Pero aquí el Señor nos manda que le cantemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. Debemos de cantar al Señor con gracia en nuestros corazones. Y sabe, Efesios 5, 19 y 20 también dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios 5, 19 y 20 dice así: hablando entre vosotros, esto tiene que ver con nuestras conversaciones, con nuestras relaciones personales. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos llama a ser del Señor, a que le cantemos a Él. Cuando estamos en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones personales, quien se lleve la gloria en eso sea el Señor. No sea que estemos hablando más del vecino que de la palabra del Señor. Dios espera lo mejor de nosotros. Dios quiere lo mejor de sus hijos. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, también vamos a adorar al Señor. Cuando nos vayamos de esta tierra para estar con el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 5, dice, y vi un ángel, Apocalipsis 5, 6, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 10 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban, oiga bien, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y, no sea, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Qué linda alabanza. ¿A quién se va a alabar al Señor cuando estemos con el Señor? Aquí los 24 ancianos representan a la iglesia. ¿A quién? Dice que se postrarán delante de Él, echarán sus coronas delante de Él y le adorarán a Él, al Señor Jesucristo. Él es digno de ser adorado, digno de ser exaltado. ¿A quién estamos rindiendo nuestra alabanza? ¿A quién está cantando usted en el culto? Hagamos las cosas de la mejor manera. Dios espera eso de nosotros. Que hagamos todo, como dijo el apóstol Pablo, en orden y decentemente, y lo hagamos para la gloria de Dios. Y sepamos que quien le cantamos es al Señor. Cuando nos reunimos en la congregación, venimos a adorar y exaltar al Señor. Dejemos de improvisar, dejemos de imitar al mundo, imitemos a Cristo, y la guía para adorar al Señor sea la palabra de Dios. Nuestra guía para exaltar, para alabar a Dios sea la palabra de Dios. Y debemos hacerlo, dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 14, dice, si cantamos, cantemos con el entendimiento. Si oramos, oremos con el entendimiento. Todo lo que hagamos, hagámoslo con el entendimiento, pero basado en el entendimiento de las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Si estoy cantando un canto, pensar, ¿es correcto? ¿Concuerda con lo que la palabra de Dios dice? ¿O es inspiración humana? Lastimosamente hay muchas personas hoy en día que están escribiendo canciones, están escribiendo cantos, alabanzas, pero no están estudiando sus Biblias. Y así que lo que están cantando no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, más bien contradice lo que la palabra del Señor dice. Ahora las mentiras no se dicen, se cantan. Hay muchos cantantes cantando mentiras. Hay muchos cantantes cantando cosas que Dios no ha dicho que se canten. Entonces debemos de meditar en eso, debemos de pensar en eso. Y nosotros como iglesia no debemos de solamente estar repitiendo lo que dicen allá afuera, lo que dice el cantante. Es porque lo cantó fulano de tal. No, debe de pensar que ese fulano es humano y también se equivoca. Debe de pensar en lo que canta esa persona, va conforme a la palabra del Señor. Y si no va conforme a la palabra de Dios, deséchelo, deséchelo. Ánimo, sigamos adelante. Confiemos en la palabra del Señor y no dejemos de darle la gloria y la honra al que vive y permanece para siempre. Adoremos al Señor con gozo, con alegría, pero hagámoslo como Dios quiere que lo hagamos, basado en los principios de la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de poder estar meditando en tu palabra, Señor. Oro, Señor, para que pueda ser de mucha bendición para cada uno de los que estén dispuestos a aceptar lo que tu palabra dice, lo que tú dices en tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los que están viendo este video. Y úsanos, Señor, para seguir adelante, adorando y exaltándote a ti, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo y lo que harás por cada uno de nosotros. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, porque eres digno de ser adorado y exaltado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio por nuestros pecados, y que hoy a través de él tengamos redención por su sangre, el perdón de pecado. Gracias porque Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones. Hasta pronto.